Tema 13 de la Galería de Personajes del Oriente Antiguo. Idrimi y los arameos. Buenas tardes o buenos días, según estéis oyéndome. Vamos a comenzar un tema que habla de un personaje muy desconocido, pero que nos sirve a nosotros para poder hablar también un poco de un pueblo que estuvo muy en contacto con los israelitas siempre, que es el pueblo de los arameos, sobre todo a través del reino de Damasco, aunque Idrimi no era de Damasco, sino, como ahora veremos, de Alacá. Empezamos, por tanto, hablando de un descubrimiento. En 1939, es decir, no hace todavía 100 años, el arqueólogo Leonard Woolley, trabajando cerca de Antioquía de Siria, en las ruinas de un templo de Alalaj, encontró una curiosa estatua de magnesita de 104 centímetros de altura, es decir, de 1 metro de altura, una cosa relativamente pequeña, que representa a un rey arameo llamado Idrimi, sentado en su trono, y que tiene una inscripción en acadio que cubre gran parte de su cuerpo. El descubridor tenía buena experiencia como arqueólogo, ya que había trabajado previamente en Mesopotamia y en los estratos hititas de la ciudad de Carquemis, donde coincidió curiosamente con un personaje que lo conocemos por cosas bastante distintas, que fue Lawrence de Arabia, este personaje que fue una mezcla de aventurero, político, diplomático, arqueólogo, fue un poco de todo. Y sobre todo fue un enamorado del Oriente Medio. Por otra parte, Alalaj estaba situada en un lugar estratégico a medio camino entre Alepo y la costa del mar Mediterráneo. Voy a ver si lo puedo mostrar en el mapa. Bueno, mirad, puse este mapa, no se ve la ciudad concretamente de Alalaj. Es que no enfoca. Ahora, creo que veis Alepo. ¿Lo ve Alepo? Alepo y la costa, ¿no? Es decir, era una ciudad casi costera, ¿verdad? No he puesto el nombre de Alalaj. Estamos más o menos en la E de Alepo, más o menos. Veis Siria, el imperio asirio, Aram. Aram es la tierra de los arameos. Generalmente se escribe AM, pero en este tema la pongo siempre AN porque las fuentes en las que me he basado para hacerlo ponían AN, digo, bueno, pues la dejamos. Lo situáis bien, ¿no? Bueno, pues Alalaj estaba situada en un lugar estratégico a medio camino entre Alepo y la costa del mar Mediterráneo. Esta ciudad había sido saqueada por los hititas en el siglo XVI a.C., pero fue reconstruida y vivió en una época de esplendor entre los siglos XV y XIV a.C. En ella reinó Idrimi, el personaje reflejado en la estatua. Por tanto, estamos hablando de sucesos de hace más de 3.500 años.
entre 3.500 años y 4.000 años, pues son los que tenemos entre manos. Idrimi. La inscripción que cubre el cuerpo de la estatua, mirad, aquí tenéis una imagen del hombro en la que ahí se ve, ¿veis? Con este enfoque se ven las letras que hay sobre el hombro, ¿veis? Bueno, pues las letras cubren prácticamente todo el cuerpo, ¿veis? No solamente el hombro, sino prácticamente todo el cuerpo. Pues tiene un relato en lengua acadia. ¿Acordáis de Sargón de Accad, que era uno de los primeros temas que vimos? Y está escrito, como digo, en letra cuneiforme. Y relata en primera persona la vida de este rey. Según este relato, Idrimi tuvo que salir huyendo de los hititas desde su ciudad de Alalaj y se fue a la ciudad de Yanjab, reino amorrita, cuya capital era Alepo, y de allí a la patria de su madre, Emar, situada también en Siria del norte, en donde hoy se encuentra una localidad llamada Tel Meskene. Estamos toda esta situación, estamos en los entornos de Alepo, ¿verdad? Alepo sigue siendo una ciudad importante en Siria. Luego, Idrimi, buscando apoyo para reconquistar su tierra, se trasladó hasta Canaán y allí quiso conseguir la ayuda de unos pueblos que cita él pero que desconocemos. Son los Uman Manda, un pueblo o grupo de pueblos del que no sabemos apenas nada. Perdonad, pero me acuerdo, por hacer un chiste malo, me acuerdo de los Umpa Lumpa de Charlie y la fábrica de chocolate. Son los Uman Manda, un pueblo desconocido. En esta tarea de buscarse los apoyos entre esta gente, echó 7 años por lo menos. Y allí encontró finalmente la ayuda de otro pueblo que son los Hapirú o Javirú. Si os fijáis, las consonantes de esa palabra son H, B, R, que son las mismas consonantes de hebreo. Bueno, los Hapirú, ¿quiénes eran? Pues hoy día casi todo el mundo está de acuerdo que los Hapirú son los antiguos hebreos. Lo que no está tan claro es que los hebreos se identificaran entonces con los israelitas. Hoy día sí, hoy día hebreo e israelita son sinónimos. Pero en la misma Biblia a los israelitas se les llama hebreos cuando tienen un comportamiento parecido al que tenían los pueblos Habirú, es decir, un comportamiento de bandas que medio nómadas, que andaban de un lado para otro por el Oriente Medio, ofreciéndose como mercenarios a quien los pedía, haciendo servicios en las ciudades o aldeas por las que pasaban, adquiriendo botín cuando a alguien se le hacía enemigo. Fijaros que en la Biblia se les llama hebreo en varias ocasiones a algunos personajes bíblicos. Recuerdo dos. A Abraham, cuando está en la campaña de los 7 reyes, y a David, justamente en la época en que era un mercenario que llegó a ponerse al servicio de los filisteos. Bueno, pues los Habirú eran pueblos que cuando tenían ocasión
se ofrecían al mejor postor como mercenario. Entre ellos se suele reconocer que estaban los antepasados de los israelitas, algunos antepasados de los israelitas, llamados precisamente hebreos, palabra que se identifica con Japirú, cuando se comportaban de esa manera. Bueno, pues con los Japirú, los Humán Manda y otros grupos de pueblos, llegó a formar un gran ejército. Y además, sobre todo, hizo una alianza de vasallaje con el imperio de Mitanni, que estaba al oeste de Mesopotamia, noroeste de Mesopotamia. Tuvo mucha importancia el reino de Mitanni. Bueno, pues Idrimi, con su ejército y su alianza, por la cual se hacía vasallo de Mitanni, pues logró volver a Al-Halaj y la reconquistó y allí consiguió reinar durante 30 años, eso sí, como vasallo de los reyes de Mitanni. La inscripción que tiene el cuerpo toda la estatua, pues acaba, como solían acabar muchos escritos antiguos, con maldiciones y bendiciones. Maldiciones para quien rompa la estatua, para quien no haga caso, bendiciones para quien esté de parte de los arameos. La historicidad de Idrimi y los hechos narrados está garantizada porque se han encontrado unas tabletas que lo nombran y que hablan de acontecimientos de este tipo y están en el nivel correspondiente al siglo XV a.C. Incluso en una de esas tabletas hay un sello que pertenece al rey Idrimi de Al-Halaj. Fijaros que estos relatos, de este tipo de relatos, de un personaje que tiene que pasar muchas dificultades hasta que consigue establecerse definitivamente, son frecuentes, incluso en la antigüedad, incluso en la misma Biblia. Encontramos relatos sobre Abraham, Moisés, David, personajes de este tipo, que tuvieron que sufrir grandes aventuras y grandes dificultades hasta que, ayudados por la protección divina, lograron el éxito. Hablemos un poquito de la estatua de Idrimi. Mirad, creo que ahí está también. Fijaros que en la especie de cinta que cae de la corona se divisan también algunas letras. Está muy serio ahí el hombre. Esta imagen es de cuerpo entero. Bueno, la estatua, ya lo hemos dicho, se encontró en el emplazamiento de Al-Halaj, en las ruinas de un templo, o mejor, de un anexo de un templo. Y hemos dicho ya también que tiene 104 centímetros de altura y que está fabricada en magnesita, que es un mineral de carbonato de magnesio, con impurezas de diversos metales que le dan diversas coloraciones. Las cejas y los párpados y las pupilas tenían incrustaciones de cristal y piedra negra. Y la cabeza está cubierta con una especie de gorro o corona redondo. El rey está sentado y, como veis, muy respetuoso. Está con la postura de veneración, la postura respetuosa que corresponde a una imagen votiva. Es decir, habría hecho una promesa y regaló su estatua al
templo. Los grandes ojos inexpresivos nos recuerdan, lo mismo que la boca, también sin expresión, nos recuerdan la figura sumeria de los orantes, esas que están con unos ojos enormes, ¿no? Esos ojos enormes, tenemos una referencia bíblica, que es la de Balaán. A Balaán se le llama el hombre de ojos grandes, es decir, personas que pretenden mirar a lo profundo de las cosas, a unas realidades que no todos llegan a captar. Ojos o personalidades que captan lo divino, lo que está más allá de la experiencia humana. Por último, la barba es postiza y ceremonial. Se ve que es una barba postiza, claramente, ¿no? Y ceremonial. Eso fue frecuente, la barba postiza totalmente estilizada de las momias o de las estatuas de los faraones, así fino, ¿no? Fue en todo Oriente, fue un motivo o un tema que aparece en la estatuaria de los reyes o de los personajes que tienen importancia. Hay un pequeño problema arqueológico que lo insinúo prácticamente, que es el siguiente. Aunque la estatua ha sido encontrada en un nivel arqueológico que corresponde al siglo XVI, al siglo XIII antes de Cristo, la factura de la estatua es muy anterior, pues parece ser del siglo XVI antes de Cristo. Es decir, esa estatua se fabricó y luego en un momento determinado se cambió de lugar y acabó quedando enterrada, pero en un nivel muy posterior, que corresponde a 3 siglos después. Por entonces, un escriba llamado Charrúa escribió y firmó. Por eso lo sabemos, el nombre, porque firmó el escrito. Ese escriba llamado Charrúa fue el que hizo la inscripción a través de todo el cuerpo de Idrimi. Y por tanto nos dejó una información realmente interesante y que ha sido muy apreciada por los arqueólogos y por los historiadores en consecuencia. La imagen se encuentra en perfecto estado de conservación, como habéis visto. Es extraño porque es un material muy frágil. Desde que la encontraron, se la llevaron al Museo Británico y allí en el Museo Británico no la han prestado nunca, ni siquiera a los investigadores. Los investigadores han tenido que trabajar a base de fotografías y viéndola sin tocarla. Ahora parece, bueno, la información que tengo es de hace 3 años y no sé qué habrá pasado. Se construyó una copia exacta, 1 por 1, de la estatua para mandarla a Siria y para que se expusiera allí, en las instituciones culturales de Siria. Pero como Siria está como está con la guerra, no sé qué acabaría de pasar si se llegó a enviar la estatua. Lo que sí se hizo fue digitalizarla. El Museo Británico ha procedido a la digitalización de la estatua, haciéndola accesible online mediante un modelo en 3 dimensiones que se puede ver en la web de la que he tomado en gran parte de esta información. La web tiene ese enlace que veis ahí.
La he probado varias veces y por lo menos por ahora se ve muy bien, ¿eh? Hay que bajar un poquito y ya se ve como una especie de vídeo y se ve para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. La imagen va girando. Es una digitalización muy, muy buena, ¿eh? Y permite un estudio muy detallado de la figura. Y ahora, una vez que hemos hablado ya de Idrimi, como siempre, pasamos a hablar del pueblo en el que vive este personaje. Arán, aquí lo he puesto con AM, que es como me gusta más escribirlo, pero bueno, es una región histórica en la parte central del creciente fértil, ¿eh? ¿La veis? Arán. Se ve muy grande, ¿la veis ahí? En ella se formaron muchos pequeños estados llamados en conjunto reinos arameos, que cubrían gran parte de la actual Siria, Siria del norte sobre todo, aunque llegan hasta Damasco. También el sureste de Turquía, toda esa zona, quizás incluso metiéndose en la zona de los kurdos, del Kurdistán, ¿no? Por esa zona. Los arameos tuvieron su origen como pueblo a raíz de las invasiones de los pueblos del mar, de las que ya hemos hablado en dos temas, cuando hemos hablado de los hititas y cuando hemos hablado de Goliat y de los filisteos. Bueno, pues cuando estos pueblos del mar descompusieron y compusieron todo el Oriente Medio antiguo, pues es cuando los arameos empezaron a consolidarse como pueblo. Estamos, por tanto, hacia el siglo XIII antes de Cristo, hace unos 3300 años. Algunos de los principales, bueno, los arameos ya existían a comienzos del segundo milenio antes de Cristo, ¿eh? Es decir, hacia el año 2000, 1900 antes de Cristo, ya tenemos referencia a los arameos. Algunos de los principales reinos de los que se habla y que ellos hablaban la lengua aramea fueron Aram-Damasco, Hamat, Bit Adini, Bit Magiani, Bit Hadipe, Aram Bet, Rehob, Aram Sobab, Bit Samani, Bit Jalupe y otros. Vosotros, bueno, todas pueden ser interesantes, pero los que conocemos un poquito, nosotros los que estamos por aquí, son Damasco, Hamat, son los más conocidos. En los textos escritos en arameo y en lengua asiria, ya posteriores, se menciona un estado con capital en Damasco. Ese estado parece haber alcanzado su máximo esplendor a finales del siglo IX a.C., bajo el mando de Hazael, quien, según los textos asirios, luchó contra ellos. Contra los asirios. Asirios y Hazael, y de eso es testigo la misma Biblia. En el libro 9, perdóname, pero ya veis que tengo una dificultad muy grande para hablar. En el libro de Amós 9:7
La Biblia considera que los arameos eran originarios de Kir. Kir es una zona al noroeste de Arabia. Es la zona donde vivió la familia de Abraham. Precisamente de Abraham nos dice el Deuteronomio: mi padre era un arameo errante. Bueno, algunos dicen que la frase, en vez de a Abraham, hay que referirla a Jacob. Me da igual. Los patriarcas israelitas en la misma Biblia son considerados arameos errantes. Según el libro de los Jueces, gran parte de Israel en el siglo XI a.C. estuvo bajo dominio arameo durante 8 años, hasta que Otoniel derrotó a la fuerza dirigida por Chushan Rishathaim, un rey de Aram Naharaim. Mira, los nombres son bastante difíciles y la garganta la tengo hecha polvo. Ya lo digo. Saúl, David y Salomón, a finales del siglo XI, lucharon contra Damasco y contra los pequeños reinos arameos que se extendían por la frontera norte de Israel, alrededor del monte Hermón. El monte Hermón, altura hermosa, dicen los salmos, ¿no? Y por la zona de Gesur, por la zona de Jaurán, la zona que está en el sur de Siria, cerca del mar de Galilea, por esa zona. Luego fueron muy frecuentes los choques de los reyes del norte de Israel, de los reyes de Samaria, contra los arameos. Casi siempre perdían los israelitas, pero también obtuvieron algunas victorias importantes. Del profeta Elías se nos dice que Dios le ordenó: vuelve a tu camino en dirección al desierto de Damasco. Estoy en 1 Reyes 19:15. Vuelve a tu camino en dirección al desierto de Damasco. Cuando llegue, unge como rey de Siria a Hazael, rey de Israel a Jehú, hijo de Nimsi, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá. Al que escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú, y al que escape a la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Un poco más adelante, un curioso relato nos habla de las relaciones de Eliseo con Hazael. Por cierto, que no he puesto la cita exacta. Ahora, no creo que es mejor buscarla. Luego ya cuando llegue irá corregido. Los Reyes. Segundo libro de los Reyes. No. La verdad es que no he apuntado la cita y tengo que buscarla. Pues tendré que buscarla luego más despacio. Os la pondré bien puesta en los apuntes. Es que al poner la cita he puesto los versículos, pero no he puesto el número del capítulo. Eliseo fue a Damasco cuando Ben-Hadad, rey de Siria, se encontraba enfermo. Entonces dieron aviso al rey: el hombre de Dios
viene de camino hacia aquí. Y el rey instó a Hazael, que era un ministro suyo: coge en tu mano un regalo, ve al encuentro del hombre de Dios y consulta al Señor a través de él, diciendo: ¿sobreviviré a esta enfermedad? Hazael fue a su encuentro llevando como regalo la carga de 40 camellos con todo lo mejor de Damasco. Entró, se detuvo ante él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti para preguntarte: ¿sobreviviré a esta enfermedad? Respondió Eliseo: ve y dile: sobrevivirás. Pero el Señor me ha revelado que morirá sin remedio. Al hombre de Dios se le quedó el rostro totalmente rígido durante largo tiempo y luego se echó a llorar. Le preguntó Hazael: ¿por qué llora mi señor? Él respondió: porque sé el mal que vas a hacer a los hijos de Israel. Pondrás fuego a su fortaleza, matará a sus jóvenes a espada, despedazará a sus pequeñuelos y hasta has de abrir el vientre de su embarazada. Entonces Hazael volvió a preguntar: ¿cómo puede tu servidor, siendo como es un perro, hacer algo tan grande? A lo que Eliseo respondió: me ha mostrado el Señor una visión en la que tú eres el rey de Siria. Dejando a Eliseo, regresó ante su señor, que le preguntó: ¿qué le ha dicho Eliseo? Él respondió: me ha dicho que sobrevivirás. A la mañana siguiente, Hazael tomó una manta, la empapó en agua y presionó con ella la cara del rey hasta que se asfixió. Luego le sucedió en el trono. En otro lugar, en 2 Reyes 16:59, se nos narra que en el siglo VIII los israelitas se aliaron con Damasco para luchar contra los asirios, lo cual sería la causa a la larga de la destrucción de estos reinos por Salmanasar y por Sargón II. Asiria y Babilonia, y luego los persas, acabaron siglos después con la independencia de los reinos arameos. Los griegos, ya de la época seleucida, es decir, la época en que en Siria gobernaban los descendientes de Seleuco, uno de los generales de Alejandro Magno, pues ya desde la época seleucida llamaron Siria a esta región. Y aunque algunos grupos residuales mantuvieron la designación antigua llamándola Aram, la región fue designada en adelante con el nuevo nombre y su idioma pasó a ser llamado siriaco. O sea que cuando hablen del idioma siriaco no es otra cosa sino forma más moderna del idioma arameo. Después de la caída de los últimos reinos arameos, a finales del siglo VII a.C., los arameos fundaron nuevos reinos, como el reino de Orroene, el imperio de Palmira, las ciudades-estado de Amid y Hatra, pero esto ya no tiene prácticamente nada que ver con los antiguos reinos arameos. Son ya cosas de nuestra era, muy posteriores. Partes de la región de Aram fueron conquistadas por el ejército romano y luego por el imperio persa sasánida.
Entre los siglos I y III de nuestra era, los arameos adoptaron el cristianismo, reemplazando así la antigua religión mesopotámica que habían practicado. La Biblia se tradujo al arameo en el siglo IV. Se dice siriaco en este tiempo. La Biblia Peshita es la traducción al siriaco, al arameo ya tardío, de la Biblia. Se le llama Peshita, la simple, la vulgata, la difundida. Eso es la Peshita. La Biblia traducida al siriaco. Luego ya las primeras conquistas musulmanas árabes dieron como resultado el fin del dominio arameo en Mesopotamia. Y el arameo fue desplazado gradualmente por el árabe. Sin embargo, el idioma permaneció en las regiones donde los arameos se pudieron aislar y permaneció también como lengua litúrgica de la iglesia nestoriana. Cuando estudiaba hace muchísimos años, hace unos 30 años o 40 años, el profesor de arameo nos decía que él había conocido una aldea donde había unos viejitos que hablaban todavía arameo. Es decir, si vamos sumando años, nos situamos a primeros del siglo XX. A primeros del siglo XX todavía había alguna aldea en la que se hablaba algo de arameo. Hoy, por lo que tengo entendido, en general está prácticamente extinguido en el habla común. En cuanto al habla eclesiástica y en aspectos culturales, sí permanece. El arameo es precisamente una lengua semita. Hay todo un conjunto de lenguas semitas que son las que se hablaron en todo el Oriente Medio y en el Cuerno de África, por la parte de Somalia, por la parte de Eritrea y de Etiopía, en África, y luego por Arabia, por Canaán, por Siria, por Asiria. Toda esa zona tenía la lengua semítica. Los semitas, las lenguas que hablaban los semitas. La más conocida para nosotros es el árabe y también el hebreo. Árabe y hebreo son lenguas semitas. Por eso el árabe y el hebreo tienen tantas palabras comunes o casi comunes. Shalom, paz en hebreo, shalom, paz en árabe, y luego muchas palabras españolas que se derivan del árabe y sin embargo podían tener relación con palabras hebreas, ¿no? Bien. Las lenguas semitas, la principal, esas son las que conocemos, la principal históricamente fue precisamente el arameo. Hacia el año 1150 a.C., la lengua aramea comenzó a extenderse por todo Oriente, desde el Asia Menor hasta la India, a la par que los arameos que la hablaban se instalaban en la región de Arán. En el siglo X a.C., los arameos adoptaron el alfabeto fenicio. Del siglo IX a.C. se conserva en una oración, en una inscripción, una oración del rey Ben-Hadad al dios fenicio Melkart. En el siglo VIII, la expansión de los asirios por todo el Oriente Próximo hizo que se extendiera el arameo, que ellos, como después hicieron los babilonios, usaron como lengua internacional, como lengua común. Pero fue el Imperio Persa el que, por un decreto de Darío I, a partir del siglo V, hizo oficial el arameo en la variante
que por eso se conoce como arameo imperial. Los judíos fueron sustituyendo durante su cautiverio en Babilonia el hebreo por el arameo, formando un dialecto del arameo, porque el arameo en realidad son muchos dialectos, pasa lo que al árabe, ¿no? Son muchísimos dialectos que tienen una referencia común, pero se diferencian. A veces no se llegan a entender entre uno y otro. Casi podríamos decir que es como las lenguas romances, ¿no? Muchas variantes del latín vulgar, ¿no? El español, portugués, catalán, francés, romanche, los dialectos italianos, ¿no? Todo eso, pues, le pasa igual, ¿no? Son variantes de una lengua que podríamos llamar lengua romance o podríamos llamarle también latín vulgar. Bueno, pues los arameos, uno de los dialectos que para nosotros importantes, digo para nosotros, para los que estudie Biblia, ¿no? Es el judeo arameo. Esa sería probablemente la lengua de Jesús. Sobre la lengua de Jesús, de vez en cuando digo, ya hablaré, pero nunca hablo, ¿no? Jesús probablemente, por lengua materna, habló este judeo arameo, porque era de Galilea, ¿no? Se discute más si en Jerusalén mismo se hablaba el judeo arameo o un dialecto hebreo más cercano también al arameo. Conocemos poco porque tenemos pocas documentaciones de toda esta época. El Señor, desde luego, yo creo que hablar prácticamente seguro, el arameo y el griego. Perdona. Digo, es que han llamado por teléfono mientras. Que Jesús hablaría arameo y el griego común, el griego genérico, ¿no? Por lo menos esas dos lenguas debía de hablarlas o entenderlas el Señor. Aunque su lengua materna debía ser el arameo. Y luego, como en la sinagoga se utilizaba el hebreo, pues también tendría un buen conocimiento de esa lengua. Eso no es tan raro, fijaros, pensar en un catalán a principios del siglo XX, que era católico y bien devoto. Pues hablaría catalán como lengua materna y español, castellano como lengua común exterior. Y como iba mucho a misa, pues el latín lo dominaría también bastante, ¿no? Esos estados casi trilingües se dan con cierta frecuencia. En la Biblia hay partes que están escritas en lengua aramea. Se suele decir una palabra en Génesis 31:47, un versículo en Jeremías 10:11, una buena sección en Esdras, que va de 4:8 a 6:18 y 7:12-26. Y luego Daniel 2:4, 7:28. Esos trozos tienen como lengua original el arameo, que en la Edad Media y el primero de la Edad Moderna se le llamaba caldeo. En vez de arameo, le llamaban caldeo. Y si coges la Biblia políglota del cardenal Cisneros, por ejemplo, veis que tiene la columna griega, la columna hebrea, la columna latina y la columna caldea o caldaica, que es el arameo, en definitiva. Hay una cosa, es que como el arameo y el hebreo se escriben con las mismas letras, con letras iguales, uno que no conozca los dos idiomas, pues le parecerá que es lo mismo. Porque además la estructura de las palabras es muy parecida, ¿no? Entonces, si no sabes hebreo ni arameo, o sabes muy poco, al mirar la Biblia no distingues fácilmente las partes que están en hebreo y las partes que están en arameo, porque las letras son iguales. Mirad, aquí os he puesto una carta antigua
¿eh? Compuesta con letras arameas antiguas. Y aquí abajo os he puesto el Padre Nuestro. Es el Padre Nuestro, escrito en lengua aramea. ¿Eh? Veis que las letras, si os suenan un poco, son igualitas que las letras hebreas. ¿Eh? Y suenan además igual, ¿no? Sin dármelas de saber mucho, lo primero que pone, además se parece mucho al hebreo, es Abunadi Shamayi. En la época de Jesucristo, por tanto, bueno, en el Nuevo Testamento también encontramos algunas palabras arameas. Corbán, Efatá, Talizagumí, y las palabras del Señor en la cruz, Eloí, Eloí, lema sabactani. En la época de Jesucristo era el idioma más difundido en Israel. Ya lo he dicho. En esta lengua se escribió también el Targum. Targum es traducción. La palabra Targum significa traducción, pero se aplica a la traducción de la Biblia hebrea al arameo. Así que se te dice, si te encuentras un libro que es el Targum, pues no es otra cosa, sino la Biblia traducida al arameo. No la confundáis con el Talmud, que es una colección de sentencias legales de los sabios hebreos. No confundáis Targum con Talmud. El Targum es la traducción. Todavía en español ya no la usamos, pero se usaba Trujamán o Targumán, que vienen de esa raíz de Targum, que es traductor. Bien. Y aún hoy día, pongo aquí, porque no estoy muy convencido, si la guerra no lo ha remediado, que es casi seguro, que se conservaban hace muy poco alguna pequeña isla lingüística de arameo por Siria e Irak. Pero la anécdota que os he contado antes del padre Boccaccio, que ya conoció a unos abuelitos y no había más que hablar en arameo, pues que nos hace un poco escépticos sobre si esta lengua tiene hablantes todavía. Tiene hablantes, pero ya culturales, en la liturgia, en el conocimiento de la Biblia, en la iglesia en general, la iglesia siria, ¿no? Ahí es donde se puede encontrar algo de arameo. Y nada más. La semana que viene intentaré hacer el tema. Si no lo logro, pues ya avisaré. Y nada más. Perdonadme que tengo una voz muy mal y no sé, me tiene ya un poco preocupado. Pero bueno, ya veremos a ver si podemos seguir hablando tranquilamente. Nada más. Que tengáis una buena tarde o un buen día.